ahí conectado, amén. Bien, Esdras capítulo 10, vamos a leer del verso 1 al verso 5 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras y los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Poderoso esto, mis amados. A pesar de que ellos reconocían de que se habían extraviado, de que habían pecado, de que habían desobedecido a unas órdenes que Dios le había dicho, ellos reconocían su condición, su situación, pero además de esto, él declara que a pesar de esa situación, había esperanza para el pueblo. Y hay personas que se han apartado, o incluso personas que nunca han sido creyentes, pero piensan que para ellos ya no hay oportunidad, ya han perdido la esperanza. Pero déjame decirte, como dijo, gloria al Señor, este sacerdote, que todavía hay esperanza para tu vida. Gloria al Señor. Sigue diciendo el versículo 3: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y el versículo 4 le dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Gloria a Dios. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por estas palabras en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que tú seas hablando a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor, y sobre todo a aquellos que una vez estuvieron firmes, pero que han caído, Señor, y se han apartado. Te pido, mi Dios, que tú seas ministrando, que tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria. Aleluya, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para salvar, para levantar, para restaurar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pues bien, mis amados, hemos leído una porción de las Escrituras aquí en el libro de Esdras, capítulo 10, del verso 1 al verso 5. Y es bueno que usted anote por ahí para que luego tranquilamente usted se pueda leer todo el capítulo y así puede empaparse un poco más acerca de esta historia. De hecho, sería bueno leer el libro entero. Amén. El caso es que Esdras, también llamado Esdras el escriba o el sacerdote, en el libro que lleva su propio nombre, Esdras era hijo de Serenías y descendiente del linaje de Aarón, del cual, ¿verdad?, vinieron los levitas. Esdras vivió en la época del cautiverio en Babilonia y a su petición se le permitió regresar a Israel. Me llama a mí la atención que Esdras, según nosotros leemos aquí en el versículo 1 del capítulo 10, nos dice que Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de Dios. Y junto a él, ¿verdad?, vino una gran multitud
de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras tuvo la iniciativa de ir delante de Dios a orar, pero lo primero que hizo fue reconocer sus pecados, reconocer sus faltas, reconocer su transgresión, y a raíz de esto, pues derramó su alma delante del Señor, y dice la palabra que él oraba amargamente. Esdras fue el segundo de los tres líderes principales que salió de Babilonia para reconstruir a Israel, porque vemos que a raíz de esta oración que hizo Esdras, de su humillación y confesión de pecado, pues Dios le concede, ¿verdad?, que él pueda volver a su pueblo para ayudar a reconstruir a Jerusalén. Y como aquí le estuve diciendo anteriormente, Esdras fue el segundo de los tres líderes principales que salió de Babilonia para reconstruir a Jerusalén. Zorobabel reconstruyó el templo. Esdras capítulo 3 versículo 8. Nehemías reconstruyó la muralla, ¿verdad? Y eso está en Nehemías capítulo 1, capítulo 2. Y Esdras, del cual nosotros vamos a hablar específicamente en esta mañana, él restauró lo que fue la adoración en el templo. Oh, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Vemos aquí, mis amados, tres cosas importantes. Uno, reconstruyó el templo. Otros, reconstruyó la muralla, ¿verdad? Pero otra persona reconstruyó o restauró lo que era la adoración. Bendito sea el Señor. Y esto a nosotros nos da a entender, ¿verdad?, que nuestras vidas, espiritualmente hablando, tienen que ser reconstruidas en todas las áreas. No basta solamente, ¿verdad?, con venir a la iglesia. No basta con decir yo soy cristiano. No basta con leer la palabra, sino que en nosotros tiene que experimentarse un desarrollo en todas las áreas de nuestra vida espiritual, en todas las áreas de nuestra relación con Dios. Hay personas que piensan que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de bendito sea Dios, de que un día confesaron a Cristo, ya no le hace falta congregarse. Y eso es un error garrafal, y encima un error que no va acorde con el principio o con los principios que el mismo Cristo enseñó. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otros que piensan que con ir a la iglesia el domingo ya le es suficiente. Hay otros que piensan que con encerrarse en una habitación y orar le es suficiente. No, mis amados, todas las áreas en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, tienen que estar completas. Bendito sea el nombre del Señor. Esdras restauró lo que es la adoración. Él se había propuesto en su corazón escudriñar la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar sus estatutos y decretos. Y esto es muy importante. Él, gloria al Señor, él se había propuesto en su corazón, ¿verdad?, el escudriñar la palabra, pero con un objetivo claro. Porque hay gente que se dedica a estudiar la Biblia, pero para contender con otros. Hay personas que se dedican a estudiar las Escrituras, pero para creerse que saben más que los demás. Incluso hay algunos que lo hacen para competir, para humillar, y para sacar pecho. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero dice aquí la palabra que el propósito que tenía Esdras para escudriñar, ¿verdad?, era, el objetivo era para cumplir la palabra y para enseñar a otros. Y esta es una pregunta que me veo obligada a hacer. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes al estudiar la palabra? Al ir a un instituto teológico, al ir a una escuela de ministerios, a estudiar teología en la universidad,
hacer un posgrado, hacer una maestría, hacer un doctorado. ¿Cuál es el objetivo? Bendito sea Dios. El objetivo, según Esdras, ¿verdad? Y según él dio ejemplo, tiene que ser para vivir la palabra, para saber con más exactitud, más fielmente, cómo te debes conducir en el camino del Señor, y también para enseñar, para instruir a otros. Bendito sea el Señor. Esdras, dice la palabra, que él había propuesto en su corazón escudriñar la ley de Jehová para cumplirla, no para vanagloriarse, no para exhibir su conocimiento delante de los demás, no para estar señalando los errores que otros cometen al predicar o al exponer la palabra. No, bendito sea Dios, sino que el propósito era conocer la ley de Jehová para cumplirla y para enseñarla a otros, para enseñar sus estatutos y decretos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 10, gloria al Señor, en el capítulo 7, versículo 10 del mismo libro de Esdras. Y dice, capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que el objetivo que él tenía era precisamente eso. Bendito sea Dios, cumplir la ley y para enseñar a otros. Pero al llegar a Jerusalén, se encuentra con una realidad que le produjo angustia y le produjo aflicción. Alabado sea Dios. Al llegar a Jerusalén, él iba con el propósito de restaurar la adoración, de enseñar la palabra. Y él va con esa ilusión para formar parte, ¿verdad?, de esos grupos que ya le habían antecedido para la restauración de lo que era Jerusalén en todo el sentido: las murallas, el templo y ahora la adoración. Y él va con esa ilusión, pero cuando llega allí, él se encuentra con una realidad que le produjo angustia y le produjo aflicción, hasta el punto de rasgar su vestido y su manto y arrancar el pelo de su cabeza y de su barba. ¡Wow! ¡Qué manera tan expresiva de mostrar dolor! ¡Qué manera tan expresiva de mostrar en lo que él sentía en su corazón! Él va allí con una ilusión, con un objetivo, pero se encuentra con una situación, mis amados, tremenda. Y a él le produjo tanto dolor por la situación en la que estaba el pueblo y por la indignación que me imagino que Esdras pensaba que Dios tenía al ver al pueblo en esa situación. Y le produce tanto dolor que él rompe su vestido, que él rompe el manto, se arranca el pelo de los pelos de la cabeza y de la barba. Bueno, yo poco me podría arrancar. Aleluya, pero este hombre, en señal de duelo, de dolor, porque de hecho esto era una costumbre que tenía el pueblo, tiraban polvo hacia arriba, polvo sobre su cabeza, se vestían de cilicio, que era esta tela de piel de cabra oscura, se vestían con esa piel en forma de duelo, de luto, de dolor. Pero además de esto, se arrancaban los pelos de la cabeza y de la barba por la situación en la cual estaba el pueblo. Y esto, mis amados, además de lo que ya hemos dicho, me da a mí a entender que Esdras era un hombre que se identificaba con el pueblo y le dolía el pueblo. Y por tanto, mis amados, él experimentó ese dolor porque él pudo haber regresado nuevamente allí de donde él venía, que él estaba bien, estaba cómodo allí.
Pero sin embargo, porque a él le dolía el pueblo y le dolía la situación por la cual ellos estaban pasando, y que sabía él que a Dios le indignaba, y que incluso él sabía que el pueblo había caído cautivo por su desobediencia, por sus pecados, mis amados. Y todo esto produjo un dolor tremendo, a lo mejor pensando que otra cosa peor le podía venir al pueblo, además de estos 70 años de cautiverio. Y él no se echó a un lado, él no fijó su mirada en otra dirección, sino que él le dolió, él se identificó con la situación del pueblo, y él, a continuación, mis hermanos, él actúa. Y quiero detenerme un poco aquí, porque muchas veces nosotros somos muy egoístas. Muchas veces nosotros podemos ver una situación en la iglesia. Podemos ver que la iglesia a lo mejor está atravesando por una situación difícil, ya sea en sentido económico, pero me quiero enfocar en el aspecto espiritual. Quizás por alguien que ha cometido una falta, quizás por descuido de los líderes, incluso del mismo pastor. Quizás por pecados ocultos, como el manto babilónico de Acán y los lingotes de oro. Y muchas veces vemos la iglesia que está en esa situación, y en vez de nosotros dolernos esa situación y poner manos a la obra, muchas veces lo que empezamos es a señalar culpables. Y hay muchos que no le basta con señalar culpables, sino que se van para otra iglesia en vez de identificarse con la situación, en vez de orar, en vez de interceder, en vez de clamar, aleluya, y poner manos a la obra para que la iglesia pueda levantarse y pueda seguir marchando hacia adelante. Oh, bendito y alabado sea Dios. Pero como son personas que no le duele la iglesia, sino que más bien solamente le duele su situación particular, pues no se identifican. Aleluya, no les duele. Bendito sea Dios. Y lo que hacen es esquivar el problema. Y tú no sabes si por tu oración, tú no sabes si por una acción oportuna, tú no sabes si por una acción favorable tuya, esa iglesia o ese hermano se puede levantar. Bendito es el nombre del Señor. El pueblo, según nosotros vemos aquí, el pueblo era mucho, pero sin embargo Esdras era uno solo. O sea que uno solo, mi alma alaba y adora a Dios, puede marcar la diferencia. Uno solo puede levantar todo un pueblo. Uno solo puede levantar toda una iglesia. Uno solo puede levantar toda una nación. Bendito es el Señor, aleluya. Uno solo. Dios no necesita una gran multitud. Dios no necesita, bendito sea Dios, un gran ejército. No, a Dios le basta aunque sea con uno que esté dispuesto, con uno que le duela, con uno que se identifique, con uno que busque el favor de Dios e interceda, bendito sea el Señor, y haga lo que esté a su alcance para que la iglesia pueda salir de esa situación. O un hermano en particular. Pero somos más dados a señalar, somos más dados a culpar a otros, y eso ha sido así desde el principio. Y vemos cuando Adán peca y cuando Dios lo llama a capítulo, lo primero que hace Adán es decir: espérate, a mí no me mire, gloria al Señor, a mí no me mire, fue la mujer que tú me diste la que me hizo pecar. Y Dios va allí donde la mujer y le dice: Eva, ¿qué pasó? Y Eva le dice: no, espérate, yo tampoco soy culpable, fue la serpiente que me engañó. Bendito sea el Señor. Y yo me imagino a la serpiente cuando la señalan, ¿verdad? Y que Dios le va a preguntar a la serpiente, esto lo digo yo, bendito sea el nombre del Señor. Y la serpiente mira a los lados y no halló a quien culpar. Miren, mis amados, siempre estamos buscando un culpable. Siempre estamos señalando a alguien. Bendito sea el Señor. Y no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad y nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Es más fácil señalar.
Es más fácil escurrir el bulto, es más fácil mirar a otro lado. Es más fácil dejarlos ahí a todos con el problema y yo me voy a otro sitio. Pero vemos que Esdras no actuó de esa manera, sino que Esdras le dolió la situación por la cual estaba pasando el pueblo. Se identificó, rasgó su manto, rasgó su vestido, se arrancó los pelos de la cabeza, se arrancó los pelos de la barba, bendito sea el Señor, y lloró amargamente porque se identificó con el dolor, con la situación por la que estaba pasando el pueblo. ¿Eres tú de los que mira hacia otro lado? ¿Eres tú de los que en vez de extender la mano, le da el pie, le da la patada? ¿Eres tú, bendito sea el nombre del Señor, de los que en medio de la situación de la iglesia dice, hermanos, vamos a orar porque el Señor nos va a ayudar a salir de esta situación? ¿O eres tú de los que empieza a señalar culpables, a señalar al líder, a señalar al pastor, a señalar a los diáconos, a señalar a los presidentes de sociedades? Bendito sea el Señor, a buscar culpable. ¿Eres tú uno de esos? ¿O eres de los que aporta para que el problema se pueda solucionar y que la iglesia en su conjunto pueda salir hacia adelante? Bendito sea el nombre del Señor. Quiera Dios que nosotros seamos como Esdras. Y esto no solamente para el pueblo cristiano que me está viendo, sino incluso, bendito sea el Señor, para todo el mundo, mis amados, porque esto se aplica a todo. En medio de una situación de conflicto, de problema, ya sea en el seno del hogar, ya sea, bendito sea Dios, en el seno familiar, un poco más amplio. Amén. Sea cual sea la situación, nosotros, en vez de señalar un culpable, en vez de mirar hacia otro lado, en vez de pasar del tema, tiene que dolernos la situación y tenemos que aportar nuestro granito de arena, gloria al Señor, para que la situación se pueda resolver y el hogar pueda salir hacia adelante y la familia pueda salir hacia adelante. Bendito sea el Señor, y el entorno en el cual nosotros estamos podamos salir adelante. Bendito sea Dios. Dice la palabra que cuando Esdras llegó allí, la situación que se encontró produjo angustia y aflicción, dolor en su corazón, hasta el punto de rasgar su vestido y su manto y arrancar pelo de la cabeza y de su barba. Ahora, ¿cuál era la realidad que estaba viviendo allí el pueblo? ¿Por qué Esdras reaccionó de esta manera? Bendito sea el Señor. ¿Saben por qué? Porque el pueblo se había mezclado y emparentado con pueblos paganos. Cuando Dios previamente, muchos años antes, le había dicho o le había prohibido y les había advertido de las terribles consecuencias que esto les podría traer a la nación. Bendito sea Dios, aleluya. Pueblos que apartarían a la nación de Israel de los principios y valores morales y espirituales que Dios le había enseñado y que los había y que los destacaban con muchos pueblos diferentes. Dios le había dicho al pueblo, le había advertido que no se debían de mezclar. De hecho, le había prohibido. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo se iba a contaminar. Wow. Miren, mis amados, esto pasó hace miles de años, pero la historia se sigue repitiendo continuamente. Y vemos que es mucho más fácil que los de afuera nos arrastren hacia su terreno que nosotros arrastrar los de afuera hacia nuestro terreno. Justo lo que pasó aquí. Dios le había prohibido que no se mezclaran porque Dios sabía que el pueblo iba a sucumbir, que el pueblo iba a ceder, que el pueblo se iba a dejar arrastrar. Y de hecho fue lo que pasó. Se contaminaron, empezaron a adorar y a servir a los dioses que ellos les servían.
se contaminaron con las mujeres, se mezclaron, bendito sea Dios, y eso produjo ese dolor en Esdras, el desvío del pueblo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas se dejan arrastrar por aquellos que no son cristianos? Se dejan arrastrar por el ritmo de vida que lleva el mundo y que va contrario a lo que Dios establece en su palabra. ¿Cuántas personas que en vez de hacer que ellos se conviertan a nosotros, se convierten a ellos? Y este fue el grave problema que aquí pasó. Y dice que esto produjo un fuerte dolor en el corazón de Esdras, hasta el punto de sumergirse en una profunda depresión. Y Dios tiene que hablarle a través de Secanías y lo anima para que se levante. Gloria al Señor. O sea que esto produjo un dolor tan fuerte en Esdras que Esdras decayó. Y Esdras entró como en un estado depresivo porque le dolió en gran manera la situación del pueblo. Bendito sea Dios. Y aquí vemos donde nosotros leímos en el capítulo 10 de Esdras, versículo 1 en adelante, dice que mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de hombres, mujeres y niños. Y dice que lloraba el pueblo amargamente. O sea que este sentimiento de dolor, Esdras lo transmitió, ¿verdad?, al pueblo que estaba allí. Y decayeron las fuerzas de Esdras y lloraba amargamente. Había caído en un estado depresivo. Bendito sea Dios. Y vemos que Esdras no fue el único, porque en la Biblia encontramos a muchas personas que en un momento dado, por una situación determinada, se desanimaron, cayeron en un estado depresivo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el caso del profeta Samuel, ¿verdad?, quien estuvo afligido y llorando por Saúl. Parece que por largo tiempo, mis amados, él estuvo llorando y estuvo, sintiendo ese dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl, al final, había terminado suicidándose, porque Saúl ya había dejado de existir y parece que este profeta le había cogido mucho cariño y mucho aprecio a Saúl. Bendito sea Dios, quien fue, ¿verdad?, el primer rey que tuvo Israel. Y el caso es que parece que por mucho tiempo Samuel estuvo llorando la muerte de Saúl y estuvo sumergido en ese estado depresivo. Bendito sea Dios. Y Dios, oiga esto, y Dios tiene que llamar su atención y le dice, oiga, el mismo Dios tuvo que hablarle a Samuel mientras estaba en ese estado. Y Dios tuvo que decirle, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuenco de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me es provisto rey. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso está en 1 Samuel capítulo 16, verso 1 en adelante. Vemos que este hombre había caído en este estado depresivo y llorando, y Dios tiene que hablarle y decirle, ¿hasta cuándo llorarás? Y esa misma pregunta el Señor nos hace en el día de hoy. ¿Hasta cuándo llorarás? Bendito sea el Señor. Seguimos. También tenemos otro ejemplo. Y este ejemplo es el ejemplo o el caso de Elías, el gran profeta de Dios, que se enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Gloria al Señor, por la fe, oiga esto, y seguridad y confianza que él tenía en Dios, en el yo soy.
en el todo suficiente y todopoderoso, pero que luego, tras ser amenazado de muerte por una mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab, Elías, este gran hombre de Dios, sale huyendo, sale asustado, afligido y sumergido en una gran depresión, hasta el punto de que Elías llegó incluso a desear la muerte. Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. En el camino, dice la escritura, cuando él sale huyendo, el ángel de Jehová en 2 ocasiones se le aparece, le provee de alimento y le anima a levantarse y a seguir adelante. Al llegar al monte Oreb, se mete en una cueva y Dios le pregunta en 2 ocasiones: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces metido en esa cueva? Bendito sea el Señor. ¿Qué haces aquí escondido? Hasta en 2 ocasiones el Señor le pregunta. Y resumiendo la historia, le dijo a Jehová: ve, vuélvete por tu camino para ungir a 2 reyes y para ungir a Eliseo, quien fue luego su sucesor. Vemos que hay personas que han tenido que atravesar por ciertas situaciones, y de hecho es normal que vengan situaciones que nos aflijan, situaciones que nos roben la paz, que nos roben el gozo. Es normal. Yo en días pasados, mientras oraba por la mañana y meditaba en algo, yo escuchaba como esa voz que hablaba conmigo. De hecho, lo digo para la gloria de Dios. De esa manera es que Dios trata conmigo y para el tema de mensajes y esas cosas. El caso es que mientras meditaba en todo esto, pensaba y sentía como la administración del Espíritu Santo que me decía que muchas veces nosotros queremos que las personas no reaccionen ante situaciones que son dolorosas o que afligen al ser humano. Muchas veces queremos como que las personas actúen como de una manera insensible por el hecho de que son cristianos, de que tienen a Dios, de que tienen la palabra del Señor. Y yo meditaba en esto, y esa voz como que me hablaba de que si no expresamos esas emociones, entonces dejamos de ser humanos, porque son, gloria al Señor, son sentimientos, son emociones propias de los seres humanos. Los animales no tienen sentimientos, pero nosotros los seres humanos sí. Hemos sido dotados con esa capacidad, y eso es lo que nos hace diferentes. El caso es que ese pensamiento o esa administración me llevaba incluso a pensar en Cristo, quien tuvo momentos en los cuales expresó sentimientos, ¿verdad? Y esos sentimientos lo llevan a manifestar ciertas emociones. Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús antes de ser entregado, la tensión fue tan grande en su cuerpo, porque sabía que iba a ser entregado. Su cuerpo sintió el dolor, ¿verdad?, por lo que le iba a acontecer, que dice la palabra que sudaba y que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. O sea, Jesús manifestó emociones. O sea que es normal que nosotros manifestemos emociones. Ahora, el problema está cuando nosotros nos dejamos envolver, arrastrar por esos pensamientos que, gloria al Señor, que nos afligen y que nos llevan a reaccionar de una manera contraria a lo que dice la palabra. Ahí es donde está el problema. Es normal que nos aflijamos en un momento dado. Es normal que nos podamos entristecer, que podamos llorar en un momento dado. Ahora, lo que no podemos hacer es permanecer en esa situación. Por eso vemos que cuando Dios le habla al profeta Samuel, le dice: ¿hasta cuándo llorarás? O sea que parece que ya llevaba demasiado tiempo llorando, afligido, entristecido. Y vemos también cuando Dios le habla a Elías y le dice que en más de una ocasión le pregunta: ¿qué haces aquí en esta cueva?
Bendito sea el Señor. Aleluya. Y es la pregunta que Dios nos hace en esta mañana. ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo vas a estar escondido en la cueva? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, donde leímos, entonces el versículo 2 del capítulo 10. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y ahí es cuando viene Secanías y le dice a Esdras, versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación. ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo vas a permanecer escondido en la cueva? Levántate, hijo de Dios. Levántate, hija de Dios. Levántate, pastor. Levántate, evangelista. Levántate, misionero. Levántate, maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Levántate, líder de los jóvenes. Levántate, líder de las damas. Levántate, líder de los caballeros. Levántate, hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque esa es tu obligación. Mi alma alaba y adora a Dios. Dios no nos ha llamado para que estemos postrados eternamente lamentando una situación que es cierto que nos ha afligido, que es cierto que nos ha hecho daño, que es cierto que nos ha derribado. Alabado sea Dios, pero que es ya tiempo de levantarnos. Es ya hora de levantarte, hijo mío. Bendito sea Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir postrado? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentando que tu esposo te abandonó? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida de una madre? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando, lamentándote? Yo sé que son situaciones que duelen, que afligen. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, incluso dice Salomón, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y llega un momento cuando ya tenemos que secarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que ungir nuestra cabeza y seguir marchando hacia adelante. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentando que perdiste a un ser querido, que perdiste tus ahorros, que perdiste el trabajo? Gloria al Señor. ¿Hasta cuándo vas a llorar? En el transcurso de nuestras vidas tendremos que enfrentar muchas situaciones que emocionalmente y también espiritualmente nos van a afectar. E incluso podrían llevarnos a un estado depresivo. Pero en el nombre del Señor tenemos que levantarnos. Hay personas que llevan más de 20 años sufriendo, afligidos, depresivos por un error que cometieron. Hay personas que llevan muchos años sufriendo, que no pueden levantarse incluso porque le han fallado a Dios. Hay muchas personas que llevan muchos años detenidos. Bendito sea el Señor, aleluya, porque fueron abusados, fueron violados, fueron humillados, sufrieron bullying donde estudiaban o en el entorno donde vivían. Hay muchas personas que no pueden levantarse, hay muchas personas que están en un estado depresivo, personas que emocionalmente no pueden levantarse, no pueden salir hacia adelante, no pueden alcanzar las metas y proyectos que una vez se trazaron en la vida, porque tienen esa barrera ahí que no les permite levantarse, y así van pasando los años y siguen sumergidos todavía en esa situación.
Pero en esta mañana, alabado sea el nombre del Señor, es hora de levantarse, es hora de dejar de llorar, es hora de dejar de estar escondido en la cueva, es hora de ungir nuestros rostros, es hora de levantarnos, porque esa es nuestra obligación. El Señor te dice que tienes que levantarte, bendito sea Dios, por ti mismo, pero también por todos los que dependen de ti. También, alabado sea el Señor, aleluya, por todos los que en un futuro, por ti, van a ser restaurados. Por ti van a conocer al Señor. Por ti se van a reconciliar con Dios. Aleluya. Por ti, bendito sea el Señor, van a glorificar el nombre del Señor. Por tanto, es hora de levantarnos. Levántate, porque esa es tu obligación. Oremos.